Ser local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional son las 6 de la mañana con 34 minutos. 6 con 34, amigos oyentes, muy buenos días. Bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, 21 de enero del año 2026. A usted, el saludo correspondiente, Guayjay Panaiso, Majponche Cachon, Zapanco, Niquichispa. Estamos transmitiendo a través de los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada. Estamos también, amigos oyentes, a través de las redes sociales. Búsquenos como Radio Surfui. Iniciamos la mañana informativa dando gracias a Papá Dios. Tukuy son conchis mariki guayqaykuna panaykuna taytanchisman mañayukus oriki wasimanta lluqseros pariki allinta taytanchisman hapi payakos. Muy bien, 6 con 34. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, amigos del informativo Willaricui. ¿Cómo están hoy, 21 de enero del año 2026? Amanecimos con lluvia en el distrito de Chalhuahuacho. Espero que se estén cuidando, espero que estén tomando las precauciones correspondientes. Ya estamos en cabina de radio con toda la información para todos ustedes. Información local, regional, nacional, internacional y por supuesto también en el plano deportivo. Están sucediendo muchas cosas en el ámbito político en nuestro país. Una de las que más llama la atención y preocupa a todos los peruanos es la ultimita de nuestro presidente, José Gerí, al reunirse pues con este empresario chino, ¿no? Cada vez se está complicando más la situación para la primera autoridad de nuestro país. Ya han salido a indicarle que debería renunciar el presidente José Gerí a no menos de 2 o 3 meses de haber asumido el cargo tras la salida pues de Dina Boluarte. Y bueno, él ha indicado que descarta todo tipo de renuncia, no va a renunciar a raíz de este escándalo que tiene. Hay uno de los partidos que en su momento lo apoyaba y ahora ya le ha quitado, digamos, el visto bueno también. Así que, de repente, señoras y señores, vamos a tener, no se sabe, ¿otro presidente? Un nuevo presidente, un récord histórico, yo creo, a nivel mundial, ¿eh? Sí, pues, sí, esto no ocurre en ningún país, esto solo pasa en nuestro país. Y bueno, lo cierto es que este fantasma llamado vacancia, revocatoria o renuncia, como usted lo quiera llamar, está rondando Palacio de Gobierno. El presidente ha dicho de que no va a renunciar y lo cierto es que, bueno, ha tenido una entrevista el día de ayer a un medio nacional, el señor periodista Omar Mariluz, y la entrevista fue para Canal N de América Televisión. El señor creo que ha ido enredándose más en la situación. Inicialmente sí, fui a comer a un chifa. Después no, fui a otro local para comprar un artículo chino. Bueno, aparentemente ya en la parte final en la conversación se habla sobre todavía hay más reuniones aparentemente con otras personas o con estos amigos chinos que el presidente ha tenido, y este fantasma de la posible vacancia del presidente de la República, José Gerí, está ya recorriendo Palacio de Gobierno en el Congreso de la República. Ya hay algunos congresistas que hablan de esta posibilidad y bueno, vamos a ver qué sucede, qué ocurre en el panorama político de nuestro país, porque con este supuesto, ¿no? Con esta supuesta posibilidad, Gonzalo, de tener un nuevo presidente, en todo caso estaríamos batiendo los récords de presidentes en un corto tiempo.
Bueno, sí, sería todo un escándalo realmente. Bueno, el Ministerio Público ya ha iniciado investigaciones preliminares contra el empresario chino Xihua Yang por estas reuniones con el presidente de la República, el señor José Gerí. Ha indicado que lleva a cabo ya las diligencias como parte de esta investigación, ¿no? Seguida a dicho empresario por presunto delito, es obvio, también por la forma o la modalidad de las reuniones, por presunto delito de tráfico de influencias. Así que este empresario chino, Xihua Yang, está siendo investigado preliminarmente por las reuniones con José Gerí el 26 de diciembre del año 2025 en un chifa ubicado en San Borja, en el distrito limeño de San Borja, así como también en el local del Market Capón, que se encuentra en el cercado de Lima, donde el presidente alude que fue a comprar caramelos. Imagínense usted esa explicación, un presidente de la República que va a comprar caramelos. Y casualidad, al mismo local, al mismo restaurante de este empresario chino Xihua Yang, que ya se ha estado investigando también, pues, que tiene intereses de traer o de importar estos artefactos de seguridad, de estas cámaras de seguridad. Y sorpresa, también se le había quitado pues los impuestos, el pago de impuestos por la importación de estos productos. Yo no sé en qué cabeza habrá estado pensando el presidente de la República de poder reunirse de esta forma tan clandestina, con capucha. Usted lo ha visto, seguro, amigo oyente, señorita, usted lo ha visto, ¿no? Cual niño, cual chibolo con su capucha blanca ahí, entrando al restaurante chino. Cuando tranquilamente, si no hay nada que ocultar, como él dice, podría reunirse en Palacio de Gobierno, o podría incluso bueno, si quería ir al restaurante, también, claro, pero de una manera natural, normal, natural, ¿no? Como cualquier otra persona. No solapado. Bueno, es muy probable, hay una gran posibilidad, Javier, de que se complique más la cosa y tal vez puedan vacar a este señor José Gerí, o lo contrario, él presente pues su renuncia, ¿no? Bueno, ha dicho de que no va a renunciar. Mientras tanto, amigos oyentes, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha dicho lo siguiente sobre la investigación a José Gerí. La majestad de la institución de la presidencia se va a respetar, definitivamente, ¿no? Ha confirmado que el Ministerio Público ha iniciado ya las diligencias preliminares contra el mandatario José Gerí, pero que el proceso se llevará bajo estricta reserva. Durante una entrevista concedida al programa Contracorriente de este medio Willax, el magistrado explicó que la institución ya venía trabajando en el caso desde el martes posterior a las revelaciones periodísticas de los programas dominicales. Y ojo, porque quizás usted no lo sabía también, porque muy aparte de ir a este chifa de forma muy clandestina, su amigo chino, Xihua Yang, lo graba al presidente recogiendo algunos presentes, algunas dádivas. Hay 2 cajas grandes. Aparentemente se puede presumir que son cuadros, ¿no? Y es el mismo presidente el que va a recoger, digamos, entre comillas, estos cuadros, ¿no? Pero también aparece otra persona que lo acompaña y está llevando una bolsita, sabe Dios con qué. Y ahí uno se presta a muchas cosas, ¿no? Porque ya varios han especulado, seguramente está llevando dinero en efectivo, seguramente está llevando joyas, o sea, se presta a varias cosas. Y la situación del presidente de la República se va a ir complicando y seguramente los señores parlamentarios hablarán sobre este tema, aunque, Gonzalo, muchos parlamentarios ahora están más preocupados en hacer campaña política que en estar, digamos, viendo la situación del país, ¿eh? El día de ayer vi una entrevista que le hicieron al señor Guido Bellido. Hay otros congresistas que también están participando de estos programas de streaming, cuya prioridad es, pues, hacer campaña y no ver la situación del país. Bueno, claro, se vienen elecciones, tienen que ver sus intereses, qué les interesará a ellos lo que pase con el presidente o con la política actual. Ellos están viendo hacer campaña para no perder pues el poder, para no perder el dinerito, las influencias, y poder postular tal vez algunos como senadores, otros como diputados, otros que se lancen pues algún puesto o cargo mayor. 6:42 a.m. Entramos de lleno al informativo Guillarico y gracias a nuestro amigo Edison Villalba, amigo Javier, entre comillas, papicha, me dice, no, entre paréntesis, muchas gracias,
¿Cómo está, hermano? A los años, me dice. Sí, efectivamente, después de mucho tiempo, ¿no? Un saludo para mi amigo Edison Villalba, que se suma a la transmisión del informativo Huillaricuy. Hoy es miércoles 21 de enero de 2026, año que todavía tampoco no tiene denominación. Tendrá que llevar algo con lo que viene a ser estas relaciones amicales que tenemos con empresarios chinos. El año del chifita puede ser, ¿no? Podría ser, ¿no? El año de los caramelitos. Podría ser. Por si acaso, por si usted no lo sabía, este año, en relación al calendario chino, está relacionado al caballo, ¿no es cierto? ¿Es el año del caballo? Sí, el año del caballo, por si usted no lo sabía. Bien, vamos con la frase de la semana para hoy, miércoles 21 de enero del año 2026. La motivación es fundamental para fijar y alcanzar metas, superar retos y desarrollar todo tu potencial. Un día como hoy, mucha atención, se recuerda el Día Internacional del Abrazo. Un abrazo para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hoy también se está celebrando el Día Mundial de la Ardilla. Ah, sí. Día Internacional, hoy día, mira, Día Internacional del Mariachi. Ay. Un saludo para todos mis amigos. ¿Usted llevó mariachis alguna nunca, vez? No. ¿Le llevaron quizá? A mi mamá le llevamos una vez mariachis, me acuerdo, con mis hermanos, hace unos 3 años más o menos. Qué bonito detalle, qué bonito detalle. Año 1793, el rey Luis VI muere en la guillotina en Francia. Un día como hoy, en el año de 1870, nace en Lima Romualdo Aldo Alba Reyes, compositor de yarabíes, huaynos, vales, polcas y marineras. También realizó varios estudios sobre la música peruana. Perdón, sería el rey Luis XVI, ¿no? Claro, XVI, perdón, el rey Luis XVI muere en la guillotina en Francia. Vámonos al año 1994, en Puerto Madryn, Argentina. Un incendio que termina con la vida de 25 bomberos voluntarios de entre 11 y 23 años, hecho conocido como la tragedia de los bomberitos. ¿Por qué habría bomberos de 11 años? Me pregunto. ¿Estaban haciendo alguna actividad con niños? ¿Puede ser? Tal vez, ¿no? Sí. Qué tragedia. 2003, un día como hoy, en Colima, México, se produce un terremoto de magnitud 7.7 en la escala de Richter, con 53 muertos, 300 heridos y más de 10.000 viviendas afectadas. Año 2020 se confirma el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Un hombre de 30 años, originario de la ciudad de Washington, que había viajado recientemente a la República Popular China. Un día como hoy, en el año 2023, en Lima, Perú, la policía ingresa a la Universidad de San Marcos a petición de su rectora para poder encarcelar a los estudiantes que manifestaban allí. 6:45, amigos oyentes, vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Huillaricuy. Titulares. 6 de la mañana con 47 minutos. Guaycaicona, Panecona, Alinta, Uyarimiches. Mucha atención, estos son nuestros principales titulares. Y atención, ayer se entregó 2 camiones cisternas a la comunidad de Coyana, en el distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, en el marco de los compromisos de Minera Las Bambas, el cual será destinado a labores de riego en el corredor vial sur, contribuyendo al fortalecimiento de las actividades productivas de la comunidad y a una mejor gestión del recurso hídrico. 6:47, más información en el plano local. La Municipalidad Distrital de Coyurqui invita a toda la población a participar del tradicional concurso de muñecos en el marco de la celebración del Día de los Compadres el jueves 5 de febrero. Será una fiesta llena de color, música, tradición y alegría, donde nuestras costumbres se mantienen vivas y
y fortalecen nuestra identidad cultural. Mayor información en la oficina de Proyecto Cultural o también puede comunicarse al número celular 940 18 40 42. Y atención, del 6 al 13 de febrero, el Pucllay Chalhuahuachino, para este evento de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, convoca a toda la población a participar de este importante evento, que impulsará la integración cultural de las 9 cuencas del distrito, consolidando la identidad y promoviendo la unidad del pueblo chalhuahuachino. 6 de la mañana con 48 minutos, con el objetivo de revalorar las tradiciones culturales y fortalecer la identidad aquireña. La Municipalidad Distrital de Akira, a través del Consejo Municipal y la Comisión Central de Festejos, invita a la población en general a participar del concurso de muñecos por el Día de los Compadres Aquireños, el día jueves 5 de febrero en la plaza principal del distrito, que busca promover la creatividad, el arte popular y la participación activa de las familias. Checa, y la Municipalidad Distrital de Akira, a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico Local, viene ejecutando de manera exitosa el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Innovación Biotecnológica Pecuaria, que impulsa la innovación pecuaria en el distrito de Akira, fortaleciendo las capacidades de los productores locales para incrementar la calidad genética del ganado, mejorar los niveles de producción y garantizar un desarrollo agropecuario competitivo y sostenible. 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos con más información en el plano local. Gobierno regional de Apurímac impulsa la educación superior con importante avance en la construcción del Instituto Tecnológico Público de Akira, en la provincia de Cotabambas. El gobierno regional de Apurímac, bajo el liderazgo del gobernador regional, reafirma su firme compromiso con el fortalecimiento de la educación como eje fundamental para el desarrollo regional, priorizando la formación de la juventud y la de las generaciones de mejores oportunidades para el futuro. Estuvimos hace unos días nada más pasando por el distrito de Akira. Hemos apreciado la infraestructura que se viene irguiendo en esta localidad. Usted en algún momento, Gonzalo, ha estado también en este instituto desarrollando esta charla de los jueves mineros con bastante precariedad, ¿no? Bueno, sí, hoy en día ya está encaminado, enrubado bien por la juventud de Akira y las comunidades aledañas, que van a tener pues mejor infraestructura para poder aprender muchísimo más. Así que felicitaciones. 6 de la mañana con 50 minutos. También se ha entregado un camión cisterna a la comunidad de Ahuichanta. Esto en el marco de los compromisos asumidos por la empresa minera Las Bambas. Esta unidad será destinada también a labores de riego en el corredor vial sur y va a contribuir al fortalecimiento de las actividades productivas de la comunidad y también a una mejor gestión del agua. 6 de la mañana con 51 minutos, titulares en el plano regional a través de Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Derrumbe cae sobre campamento minero artesanal informal, dejando un muerto y 6 heridos. En Huaquirca, la víctima de 16 años murió de forma instantánea. Los heridos fueron trasladados al Hospital Guillermo Díaz de la Vega, donde permanecen en observación. De acuerdo al reporte policial, el derrumbe se registró cuando descansaban alrededor de 11 personas en el precario campamento levantado con calaminas, plásticos y madera. La investigación continúa para dar con los responsables de dicha tragedia. Y el gobierno regional de Apurímac y el Ministerio de Educación suscribieron un importante convenio interinstitucional que permitirá la construcción de los colegios Bicentenario a través de la modalidad gobierno a gobierno, garantizando una inversión superior a los 60 millones de soles, destinada a infraestructura educativa moderna, segura y acorde a los estándares tecnológicos actuales en beneficio de la comunidad estudiantil de Andahuaylas y Aymaraes. 6 de la mañana con 52 minutos, mucha atención. Sujeto lanza a su pareja desde el tercer piso tras brutal agresión.
y se da a la fuga. Esto ocurrió en Ilanya. Madre de 2 hijos menores se encuentra grave y fue trasladada al Cusco para ser operada. Su columna vertebral está comprometida como consecuencia de la terrible caída. Autor de agresión huyó en automóvil de su conviviente que luego abandonó en Andahuaylas. Y por fin llegó el gas domiciliario a Cusco. Tras 20 años de espera, recurso natural que nace en la región cusqueña finalmente beneficia directamente a las familias locales. En un hecho histórico para el desarrollo energético y social de la región Cusco, se inauguró las instalaciones de la primera vivienda beneficiada con gas domiciliario en el ámbito cusqueño. Esto a través de la primera planta satélite de regasificación de gas natural ubicada en el distrito de San Jerónimo. Está bien ese término, planta satélite, porque es una planta al cual van a recargar gas y luego a través de tubería van a ingresar a las viviendas. Pero entiendo que esto va a ser solo algunas viviendas del distrito de San Jerónimo, porque claro, no es una planta grande, es una planta pequeña que va a beneficiar en alguna medida ya, ¿no?, con este gas domiciliario. 6 de la mañana con 53 minutos. Gobernador del Cusco denuncia que Machu Picchu es tierra de nadie. Por disputa de empresas de buses, conductores se disputan el pase en vía de un solo carril al lado del abismo. Además indican que dejan piedras, clavos y tornillos en la carretera para perjudicar, dice, a los otros buses. Y atención Arequipa, temporada de lluvias, 60 viviendas afectadas por ingreso de agua. Las intensas lluvias dejaron un escenario crítico en varios distritos de la ciudad. Characato, Sabandía fueron los más afectados por precipitaciones de alta intensidad que en cuestión de minutos generaron inundaciones, colapso de vías, pérdidas materiales a familias que hoy lo han perdido casi todo. 6:54. Detienen a 3 presuntos narcotraficantes con 75 paquetes de droga, esto en Puno. El personal de la Policía de Carreteras de Juliaca, durante un operativo de rutina, intervino a 3 presuntos narcotraficantes quienes transportaban 75 paquetes de droga. La intervención ocurrió en la comunidad Yanico Cuturi, en la jurisdicción del distrito de Arapa, provincia de Azángaro. Y aumenta a 47 las provincias declaradas en alerta roja por posible activación de quebradas. En total son 18 las regiones que están en riesgo en las siguientes 24 horas por las lluvias intensas, así lo afirma el COEN. Si el lunes 19 el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional declaró la alerta en estas 24 provincias de 4 regiones, el día de ayer, 20 de enero, dicha entidad incrementó esta alerta a 47 provincias de 8 regiones debido al alto riesgo de activación de quebradas, huaicos y también deslizamientos provocados por las lluvias intensas. 6:55, abríguese por favor. 6:55, vamos con más información, amigos oyentes. En el plano regional, crisis económica pone en riesgo atención de salud en el Hospital Regional del Cusco. Ayer, alta dirección y gremios del nosocomio puntualizaron que se arrastra desde gestiones anteriores una deuda, escuche bien, de 16 millones de soles, 382.000. Y si no se cubre el déficit, el único hospital del Cusco colapsaría. Y atención, conductor que protagonizó un accidente de tránsito fue intervenido por la Policía Nacional del Perú. Efectivos de la comisaría Villa Ampay intervinieron a la persona de custodio de 41 años por encontrarse presuntamente inmerso en el delito contra la seguridad pública en la modalidad de conducción en estado de ebriedad. Atención, acá siempre lo decimos, por favor. Si usted está tomando, no maneje, no utilice su vehículo porque pone en riesgo su vida y pone en riesgo la vida de los demás. Muy bien, 6:57, vamos a revisar mayor información desde la región del Cusco. Más de 300 letreros fueron incautados el día de ayer en el centro histórico. Afectaban la monumentabilidad, así como el tránsito de peatones en la ciudad imperial del Cusco.
Y atención, un camión furgón de placa de rodaje D6N897 se despistó y terminó fuera de la vía en la cuneta del sector de Auquibamba, en la carretera con dirección a Andahuaylas, generando alarma entre los pobladores de la zona. El hecho se registró el pasado 16, cuando transeúntes y vecinos advirtieron la presencia del pesado vehículo fuera de la pista. Casicito se cae, ¿no? Está a punto ya. Sí. 6:58. Tenga mucho cuidado, porque ahora con las precipitaciones pluviales, las carreteras, pues bueno, se llenan de fango, se llenan de barro, lodo, y lógicamente se hace arcilloso y fácilmente usted se puede cunetear, ¿no? Es el término que se utiliza, ¿no es cierto, Gonzalo? Sobre todo en este sector, Javier, donde estuvimos ayer. Huascabamba. A ver, a mis amigos conductores, las personas que están ahorita en la ruta, en el corredor vial sur. A raíz de las lluvias, está un poco difícil la carretera, sobre todo en Huascabamba. Está bien barroso, está resbalando, así que a tener muchísimo cuidado. Esta zona de 8 de agosto también, por favor. Tenga mucho cuidado. Usted es conductor de unidad vehicular, por favor. No esté tratando de rebasar unidades vehiculares pesados. No, por favor, tenga mucho cuidado. 6:58 a.m. Titulares en el plano nacional. La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente José Gerí tras la reunión clandestina con el empresario Xiwan Yang por los presuntos delitos de patrocinio ilegal de interés y tráfico de influencias. El caso, que inició el último jueves 15 de enero, se encuentra en etapa inicial y forma parte de un proceso reservado por la investidura presidencial. Y Xiwan Yang invitó a cenar a Gerí y ambos son amigos desde que el presidente era congresista, así lo ha dicho el abogado del empresario chino. Edwin de la Cruz, que es el abogado de este señor Xiwan Yang, indicó que su patrocinado invitó a cenar el jefe de Estado. No obstante, el último domingo el mandatario dijo que fue él quien invitó a cenar al ministro del Interior y a su escolta presidencial, al chifa del referido empresario chino. 6:59. Primer ministro sobre vacancia presidencial dijo lo siguiente: si el gobierno de Gerí cae, nos sumimos en un caos profundo. El primer ministro Ernesto Álvarez se pronunció sobre la moción de censura que se impulsa contra José Gerí por las reuniones no oficiales con empresarios chinos. Y la Comisión de Fiscalización recibirá hoy a José Gerí tras la solicitud que realizó el mandatario para ser citado a una sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. Dicho grupo de trabajo confirmó que sesionará con el presidente desde las 2 de la tarde. José Gerí deberá responder por dos grandes temas vinculados a sus reuniones con empresarios chinos. 7 de la mañana en punto. Más información en el plano nacional. José Gerí descarta renunciar a la presidencia por sus reuniones con empresarios chinos. Hay un propósito de distorsionar actos comunes, dijo. El mandatario enfatizó que se quiere aprovechar la situación para atacar la investidura presidencial con los recientes videos revelados por la prensa. Y atención, Iván Paredes presentó su renuncia irrevocable como jefe del INPE. El funcionario presentó su dimisión ante el presidente José Gerí y le agradeció por la confianza depositada en su persona. El pasado martes, Iván Paredes ha presentado su renuncia irrevocable como jefe del Instituto Nacional Penitenciario a través de una carta que publicó en su cuenta de Instagram. 7:1. George Forsyth dice lo siguiente y desliza la posibilidad y habla sobre José Gerí. Dijo lo siguiente: lo que está pasando en el país es terrible y vergonzoso. ¿Qué más dijo? El candidato presidencial de Somos Perú se pronunció contra su compartidario, es copartidario, ¿no es cierto?, en medio del escándalo político desatado por la difusión de videos en los que se le ve al presidente en reuniones no oficiales con un empresario chino. Bueno, y Keiko Fujimori también ha dicho que postura de Fuerza Popular sobre José Gerí dependerá de sus explicaciones ante la Comisión de Fiscalización. La lideresa de Fuerza Popular evitó adelantar juicios sobre los cuestionamientos al presidente por sus reuniones con empresarios chinos y afirmó que su bancada definirá su postura tras las explicaciones que brinde ante la Comisión de Fiscalización.
7 de la mañana con 2 minutos. Escuche bien, para este próximo proceso electoral su tarea va a ser elegir bien a los senadores, a los diputados, al próximo presidente de la República. Al respecto, 34 fórmulas presidenciales están oficialmente inscritas para participar en las elecciones 2026. 34 fórmulas presidenciales han sido oficializados para participar en las elecciones generales del año 2026, que están a la vuelta de la esquina, tras haber superado el periodo de tachas, según el registro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1. Y atención, pedido de Martín Vizcarra para la suspensión provisional de su condena se valora hoy, 21 de enero. El exmandatario hizo el requerimiento de suspensión provisional de su sentencia de 14 años de cárcel hasta que se resuelva el recurso de apelación que presentó para que se revoque este fallo condenatorio. 7 de la mañana con 3 minutos en el informativo Huillarico y titulares en el plano internacional. Donald Trump se apoya en la IA para alertar su ofensiva sobre Groenlandia antes de llegar a Davos. Mediante su red social Truth Social, el líder republicano dejó constancia de sus ambiciones al compartir una foto generada por IA donde se muestra plantando la bandera estadounidense, flameando por el secretario de Estado Marco Rubio y por el vicepresidente DJ Vance. Y el ministro del Interior chileno Álvaro Elizalde confirmó la noche del lunes pasado que ascendió a 20 el número de víctimas de los fuegos forestales que queman desde el sábado en las regiones sureñas de Ñuble y Biobío. La emergencia, que dejó a miles de evacuados, 75 heridos y más de 500 personas albergadas, ha consumido 20.000 hectáreas en el Biobío, la región más afectada, en especial la comuna de Penco, unos 500 kilómetros al sur de la capital. 7:4. Primera ministra de Japón reveló que resolverá el Parlamento y adelantará las elecciones para el 8 de febrero. La primera ministra de Japón, Sanae Takahashi, anunció el 23 de enero de 2026 como fecha para disolver la Cámara Baja del Parlamento, lo que dará inicio a un proceso electoral anticipado. La medida tiene como objetivo asegurar un respaldo claro a su gestión y avanzar con sus reformas claves en economía y seguridad nacional. Y atención, Estados Unidos incauta un nuevo petrolero en el Caribe cerca de Venezuela. El buque, detenido bajo el operativo Lanza del Sur, fue identificado bajo el nombre de Saguita y, de acuerdo con distintos monitores de tráfico marino anteriormente, circulaba bajo la bandera de países de Panamá y Liberia. 7 de la mañana con 4 minutos en el informativo Huillaricuy. Cambia el digital, es 7 de la mañana con 5 minutos. Información en el plano deportivo. Universitario de Deportes se enfrentó este martes a Melgar en el Estadio Monumental por su segunda jornada de amistosos de pretemporada, donde el cuadro crema sumó un triunfo y un global a su favor de 3-2 sobre los rojinegros. Golazo de Jairo Concha que metió, sí, golazo desde fuera. Y malas, bueno, no sé si malas noticias, pero igual, empresa que traerá al Inter de Miami de Lionel Messi anuncia mega descuento a días del partido con Alianza Lima. Parece que no están vendiendo las entradas. ¿Qué pasa con los blanquiazules? A través de sus redes sociales, la empresa Sound Music Entertainment sorprendió a los hinchas de Alianza Lima al publicar los nuevos precios para el duelo contra Lionel Messi en Matute por la noche blanquiazul 2026. 7:6, un saludo para nuestra compañera Zulema, que se recupere pronto. Seguramente se va a ir a ver este partidito, ¿no?, del Inter de Miami. A ver, ¿qué más tenemos? Venezuela estuvo cerca de clasificar a una Copa del Mundo por primera vez en su historia, mientras que Chile volvió a decepcionar en las eliminatorias, siendo el último de la tabla. El próximo Mundial se llevará a cabo sin estas selecciones, pero no estarán ajenas a competir este 2026 en el cotejos, relacionados a la FIFA. 7 de la mañana con 7 minutos, amigos. Vamos a una pausa y ya regresamos con el desarrollo del informativo Huillarico.
que panaykuna, a ver, llaqtakuna, uyariwa comunidadkuna, entero comunidadkuna amainachu kaysi, yarqaykista muyurichishi, wasiki qhipakunata hanqakacharishi, kunanqa ñampara continuanqaña, dayqa yanqañan wasinchis urmayunman. Chito todo qhipakunatapas muyurichishi, sanjarishi, amainachu kaysi kay defensa civilmanta waqarikamuni, llapachaykista, entonces amainachu kaysi, llapan comunidadkuna, tumpachata timpuchaykista kuyukuspaytis, amainachu kaysi wasikista yarqakunata kicharishi, maynintas mayuchu yarqachu hamuch chaykunataqa desviarishi unuta, ama wasiman haykumunanpas sanjakacharishi, amainachu kaysi. Atiqtinqa urmayunman, pasayunman, hina sasaña kanman, waqay kanman, llakikuy kanman, sumaqta qawarinakuspayki, cercokunatapas, oveja corralkunatapas, ala, ama kay uno afectawananchikpas, kay para ama afectawananchikpas, wasinchikpas ama urmayushananpas, amainachu kaysi, chaylatan waqarikuni kay llaqta masinchista, llapachanku, yaymanaspanku, kayta qawarichunku, hinalla kay defensa civilqa, waqamushasunkichay imaña ikaña kaqtinpas, llapan comunidadninchista, llapan distritunchista. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Achira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajmata, no cae pura, bajarina, cuspa, punin, hankuna, punin más chiquito, no cae alguien que no cae yarimuiquico. Autoridades declaramos zona de emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay conos de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En estos momentos está en plena ejecución las dos pistas y veredas del puente para arriba. Todo es como pavimentar toda una ciudad entera. Si estaríamos en un pueblo un poco más pequeño. Todo. Ya no es por cuadras, ya no. Son 3,5 kilómetros aproximadamente de pavimentación. A partir de enero, febrero, prácticamente vamos a aperturar hasta Nagra, prácticamente, ¿no? Hasta el lugar denominado Nagra. También, bueno, el anfiteatro, que es el sueño de todos los salvachinos, está en plena ejecución, señor Pedro Sur. También el terminal terrestre son obras de gran envergadura que está en plena ejecución. Emblemáticos los riegos, son obras de gran envergadura también que están ahorita en plena ejecución. Ancascocha, siempre hemos reconocido, prácticamente el 90% de nuestro presupuesto, más del 90%, es producto de canon minero y reguillas mineras. Eso toda la población debemos saber. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos en contacto con ustedes. La emisora siempre ha sido para nosotros un fuente de comunicación muy buena, y más que todas las llamadas que siempre nos han atendido, y felicitarles, la verdad, darles un abrazo fuerte a la distancia a todos los integrantes, a todos los que elaboran en esta radio. Y también saludamos a todas las comunidades que están ahorita en la sintonía de esta emisora prestigiosa como es Radio Surfing. Más fomentación folclorista, costumbranchista, región Inchmanta, las comunidades altoandinas, Niscangunamanta, ¿no? Nos felicita Guiches, nos partimenta desde Abancay, un abrazo grande por la labor que hacen ustedes como comunicadores sociales, y llegan pues no al corazón, al alma. Felicitarles a cada uno de ustedes, que sigan adelante y que Radio Surfing florezca más como nuestro Ica Surfing. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Estamos haciendo un reconocimiento a todas las instituciones que han contribuido para la mejora del servicio educativo en nuestra provincia de Cotabambas. Estas colaboraciones nos ayudan a mitigar las brechas educativas que tenemos.
instancias nacionales como CEPLAN, como el Ministerio de Educación, está reconociendo a la UGEL Cotabambas por sus proyectos que en este caso, en convenio, por ejemplo, con Minera Las Bambas, han sido reconocidos, el caso de los programas de refuerzo escolar, el caso de alfabetización, quienes en este caso son referentes a nivel nacional. Que Radio Surfo siempre es nuestro aliado para que nos ayude a conectarnos más con la población a través de las notas de prensa, con las colaboraciones de los spots publicitarios, y en razón a eso incluso coordinamos para hacer concursos educativos como Quien Estudia Triunfa, el concurso de villancicos, que estos justamente es participación directa entre los estudiantes y la comunidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 13 minutos. Llaqta masikuna wayqaykuna panaykuna sumaq punche kachun sapanku huñikichispaq maykunaparaq chariki wayrawasinchista riki kunan punche qankuna uyarimushankis. Por si acaso les comento, hoy se recuerda el Día Internacional del Abrazo. Kiriki surfo y wayrarimana wasimanta pachariki noqaykupas riki qankunapaq riki Ogato marqarikuyta riki aparichimuykayku. 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos con el desarrollo de las notas informativas. Tenemos comunicación telefónica a esta hora de la mañana. Recuerden, nuestra línea telefónica es el 974-782420. Lo repito, 974-782420. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, señor Javier. Con el señor Santos, habla Patiño Vargas, de aquí del distrito Akira. Hueracocha Santos y Mahuajaricui, mi callan, Uyarimishaikiko. A ver, señor Javier, lo que es para Mahuajaricui, porque Jairimpa, lunes, Totamantanta, no sé, la comunidad junta Chabajancharán, los compañeros de que caballo, cacharan, lo bueno, ni te manta, no sé, hay que chacarán, van a chacar, entendieron, entonces, Huyaras Nicona, Alintacho, Huyarivan, Nojas de caballo, Chincaban, 23 de diciembre. La vez Pampamanta, entonces hasta con Ancama van a misma noticia tariconcheno, entonces de repente y menos porque salía mandaron a Nastenja, cachaban pasia de comunidad junta en qué caso, bajarín sabe que no vale, entonces Chaita Naita Munani, entonces a ver Chaita Matita y Temurasanik, de que Chay caballo perdieron 23 de diciembre, sacaron un caballo lobono, capón, con un frente blanco pequeño, de Albos 2, o hasta lo mucho antes me cajo una manchita blanca con marca NGG y una yegua Torbella, frente blanco, Albos 2, y con cachantito gira, Petras cacha, y que monta un caballito potrilito, Zaino Castaño, Albos 2, frente penchadito blanco, y una yegua negra entera. El caballo se perdió desde el 23 de diciembre, entonces de repente puede estar por alguna comunidad o de repente lo que estaban llamando el día lunes. Quisiera que de qué comunidad es lo que he llamado entonces eso para ir a verificar o no cómo sería eso. Pero ese caso es lo que estoy llamando al señor Javier. Kusapone papá Riki, Maralaomanta, Oaxaca Musharanco, hasta Yuashan Riki. Chacamacha y Chaykunamanta zona Oaxacamón Coriki, caballo en Cashan Nespa, o Iwakunan Cashan Nespa. Y Chapiche Guayjicona para Icona Riki, que caballo con tapisan que sé que Guajaremaico surfo y Guairanemana Guasiman, Hueracocha Santos, Pirrico Lapis Riki y Manúmero Mami canta Guajaremos en que coman. Que número 90 10 47 18 4 ante número la señor Javier, entonces. A ver, de repente, che, Luis Punchota, que programa me lo estudiara Guajamizara, che, persona, de repente, el compañero de San Pasha, entonces que el número Guajaricaman Coman, porque Amar Pata, Chacamachay, Minascucho, Patabamba, che, Kunaca, ya mi presidente, como en numerita, para mi caja, para economía, pues contacto, Alcospampa, Saxavilca, entonces, aquí en la Locunata, entonces, no sé, lamentablemente, Huacoy también, por ese lado también, y caja. San Miguel Cherra del 24 bajando, pero
A veces de repente van a pasar su tío a Guardaranco, ¿no? Entonces, de repente se cae con la que chela con la que están acá y no miro Mojariman como. En caso, de repente, mana hecha tengo, mana hecha porque se tengo. Casamantas por lado, chumbebi, caso me la con una vez, ¿no? Que estaban sin caballito, porque por envidia me han hecho este caballo. Dos, no era más, los dos eran chaparos, señor David. Cosa papá, añanchaku y cuajaricas más caikimantari que ojalá chariki pirricojla pesrique huillare más homo. Topa cosoña. Muchas gracias. 7 de la mañana con 17 minutos. Pirricojla pesrique la más con huillarica muy chea, amaginacho. Mucha atención, tenemos comunicado, escuche bien, dice, conforme a lo ya manifestado, indicado en documentos, dice, hay personas que han participado de un curso de ESAN, ¿ya? Del distrito de Chalhuahuacho. El certificado del curso de gestión pública de ESAN, que ha sido organizado por la empresa minera Las Bambas, bueno, ya los certificados, amigos oyentes, ya llegaron. Y tienen que ir a recogerlo a la Oficina de Información Permanente OIP de Chalhuahuacho. Nos han enviado la relación, incluido las notas, ¿ah? Menciono las notas, ¿sí o no? Hay cuánta gente que promedio para aprobar en que. A ver, William Sykes, ¿ya? Mucha atención. Las personas son las siguientes, no voy a mencionar las notas, obviamente. Las personas, quienes tienen que recoger su certificado de este curso de ESAN que ha promovido la empresa minera Las Bambas son las siguientes. Alejandro Canizalla, María Esmeralda, Amaro Casani, mil disculpas, Amaro Casani, Marleni, Asto Puma Lourdes, Bolívar, Conisla Fani, Escudero Contreras, Sandra Elena, Farfán Casani, Emeterio Leonardo. También está el señor Farfán Salazar Elías. También está Guamán Criollo Jan Marco, está también Mamani Andrade Malena, está Guamaní Andrade Sandra, Guamaní Guamanga Lucho, Juro Paniura José Luis, Lagos Oxa Igor, está también Melgarejo Atuaje Rudy Williams, está también Parejo Gallegos Ronald, Rata Lima Lisette Margot Rodríguez, así es, ¿no? Guamaní Gerson Breaker, está Sotomayor Chahuayla Edison, Sotomayor Chaparro Ronier, está también Suni Amaro Johan Percy y Tijlahuanaco Huacho Rodrigo Smith. Son las personas que tienen que ir a recoger su certificado del curso de ESAN que ha promovido la empresa minera Las Bambas. Lo pueden recoger en la Oficina de Información Permanente antes Huillana Huasi. Muy bien, 7 de la mañana con 20 minutos. Nos enlazamos rápidamente hasta el distrito de Tambobamba. Estamos con el profesor Aquiles Abarca. Don Aquiles, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Mis queridos amigos Gonzalo, Javier, muy buenos días. Así es, siempre con nuestras novedades, pues no. Bueno, tanta preocupación, tanto que hemos esperado acá en Tambobamba, pues por la construcción del local del colegio secundario Erasmo Delgado Vivanco de Tambobamba. Bueno, ahora ya el día lunes 19 del presente mes, en horas de mañana, tuvieron pues los padres de familia, encabezados por el director profesor Julio Carrasco de dicha institución, una reunión. Y luego salieron a las calles en una movilización pacífica, bueno, reclamando pues, y llegaron a la gerencia de la subregión acá en Tambobamba, reclamando, ¿no?, cuándo, cómo es sobre la construcción del local de dicha institución, y el local de acá en la subgerencia de región de Apurímac de Cotabambas dieron pues una buena respuesta, una respuesta positiva, de que ya prácticamente se comunicó con el gobierno regional de Apurímac, a Bancay, el gerente de la subregión, en donde pues le ha dado una buena respuesta
y hay una comisión evaluadora allá en Abancay, ¿no? Entonces ellos ya habían cesado ya anterior comisión y ahora han formado nueva comisión, así que desde el día de ayer ya empezaron ya a trabajar todo ello y hay buenas novedades, así que más o menos estaría dando inicio con la construcción, pues, o colocación de la primera piedra sería a mediados del mes de febrero aproximadamente, es lo que nos informan. Bueno, pues este proyecto es pues con presupuesto por obras, por impuesto, ¿no? A Purímac, así que bienvenido, y es lo que alegra pues a la población, a los padres de familia, a dicha institución, a los exalumnos, a todos ellos. Bueno, pues creo que una obra que es en beneficio del pueblo nos alegra a todos también, en cualquier lugar de nuestra localidad, sea en las comunidades, sea en los distritos, a nivel de nuestra provincia de Cotabambas, amigo Gonzalo, amigo Javier. Perfecto, don Aquiles. Nos indica que quizá a mediados de febrero. Esta es una obra ejecutada a través del mecanismo obra por impuestos, ¿verdad? Así es, y ahora pues están, dicen, en evaluación pues dos empresas que se han inscrito. Bueno, de repente pues han sido ganadores y no se sabe cuál de las empresas de esas dos va a ejecutar. En este momento no tenemos conocimiento, seguramente dentro de estos días ya va a salir el resultado cuál de las empresas que se presentó va a ejecutar esta obra. Pero hubiera sido mucho mejor, mis queridos amigos y paisanos de la provincia de Cotabambas, por la buena experiencia, por una buena imagen que tenemos a nivel de nuestra provincia de Cotabambas, ejecutara pues la empresa Las Bambas, ¿no? Como el puente Cutujtá y todo ello, porque ellos pues ya tienen un buen avance, bueno, ejecutan a lo más rápido y con seriedad también, porque ya no hay pues esperanzas en empresas particulares, porque por ejemplo ahorita acá en Tamoama están construyendo el hospital de Tamoama. Bueno, ganadora ha sido felicitación, una empresa china nos manda de Lima prácticamente, entonces todo es corrupción a la última hora, y por ahí no hay pues avance acá con la construcción del hospital, por ejemplo, es una empresa particular y ya no hay esa esperanza, ya no hay esa confianza con las empresas particulares, mis queridos paisanos de la provincia de Cotabambas. Mucho mejor sería pues de repente cuando alguna obra se ejecuta con el presupuesto de las municipalidades, ejecutaran, que ya no se lleve pues a licitación, sino que ejecutaran con administración directa de las municipalidades, por ejemplo. Es un ejemplo nomás. Y acá en Tamoama había bastante comentario que yo cosecho, recojo, ¿no? Que hubiera sido mucho mejor que ejecutara pues, la empresa, es la que manifiestan en su mayoría la gente, los conciudadanos de Tamoama, mis queridos amigos. Nada más sería por el momento, Gonzalo, Javier, conmigo pues hasta cualquier momento. Muy buenos días. Buenos días, profesor Aquiles, le agradecemos la información. Correcto. Siete de la mañana con 26 minutos, estamos en el informativo Huillarico y a través de los 810 de la amplitud modulada. Vamos, oportunidad laboral, mucha atención, por si acaso nuestra línea telefónica es el 974-782420. Oportunidad laboral desde el Centro de Empleabilidad y Desarrollo. Están buscando a un ingeniero de campo, operario civil, también oficial de movimiento de tierras y a un técnico mecánico. Reiteramos, este comunicado sale hasta el día 24 de enero. Están buscando a un ingeniero de campo, operario civil, oficial de movimiento de tierras,
técnico mecánico. Las personas que son interesadas se tienen que apersonar al Centro de Empleabilidad y Desarrollo, el CED, de la empresa minera Las Bambas. 7 de la mañana con 26 minutos. Reiteramos este comunicado a las personas que han participado de este curso de gestión pública con ESAN, promovido por la empresa minera Las Bambas. Son 21 personas las que han logrado certificarse y sus certificados ya se encuentran en la Oficina de Información Permanente, conocido como Huillana Huasi. La relación de personas son las siguientes: Alejandro Coanizalla, así dice, ¿no? María Esmeralda, ¿no será Conislla? Bueno, así dice, Coanizalla. Amaro Casani Marleni, Asto Puma Lourdes, Bolívar Conislla Fani, Escudero Contreras, Sandra Elena, Farfán Casani, Emeterio Leonardo Farfán, Salazar Elías. Mi amigo Elías Farfán, su certificado ya está, ¿eh? Le menciono su nota. Públicamente podría ser, ¿no? A ver si usted autoriza para poder difundir su nota. Guamán Castillo Gian Marco, Guamán Andrade Malena, también está Guamaní Andrade Sandra, Guamaní Guamanga Lucho, Juro Paniura José Luis Lagos Oxa Igor. Está también Melgarejo Atauje Rudy Williams, Parejo Gallegos Ronald, Rata Lima, Lisette Margot, Rodríguez Guamaní, Gerson Becker. También está Sotomayor Chaguaya Edison, Sotomayor Chaparro Ronier, Suni Amaro Johan Percy, Ticlahuanaco Guacho Rodrigo Smith. Son las personas que tienen que ir a la Oficina de Información Permanente OIP para recabar su certificado del curso de gestión pública promovida con la institución en ESAN gracias a la empresa minera Las Bambas. El plazo de entrega son solo 15 días calendarios. 7 de la mañana con 29 minutos. Saludos para los que recién se conectan a la transmisión del informativo Huillaricu, ya sea por nuestra emisora radial 102.7 de la FM, los 810 de la amplitud modulada, y también saludar a las personas que nos siguen a través del Facebook. Estamos en transmisión en vivo en estos momentos. Amigos oyentes, se han entregado 3 camiones cisternas a las comunidades de Coyana, Hatun Coyana, esto en el distrito de Colquemarca, en Chumbivilcas. También se ha entregado camiones cisterna a la comunidad de Aguichanta, ¿no? En total son 3 camiones cisternas de 5.000 galones cada uno. Esto en beneficio, por supuesto, de las comunidades. Esto está dentro del marco de compromisos de la empresa minera Las Bambas. Y bueno, estos camiones cisternas van a ser destinados para las labores de riego, ¿no? En todo lo que es el corredor vial sur, bueno, en el sector donde se encuentran estas comunidades, sin duda alguna va a ayudar muchísimo a mitigar pues algún tipo de impacto. Estos 3 camiones cisternas ya han sido entregadas a las autoridades locales, en este caso a los presidentes de la comunidad, quienes han estado muy agradecidos, sobre todo ayer en la comunidad de Coyana. El presidente pues agradeció a la empresa minera por este gesto que va seguramente a beneficiar a la comunidad y va a ser una mejor gestión de lo que es el recurso hídrico. Son camiones cisterna de la marca Volvo que tienen garantía, y bueno, a raíz de esto también se va a estar capacitando a los conductores, y también la empresa se ha comprometido a que constantemente van a estar pendientes de cualquier tipo de incidente con respecto a estos camiones cisterna, ¿no? En cuestión de mantenimiento, en cuestión del manejo y la capacitación también para los choferes. Así que felicitaciones a las comunidades de Hatun Coyana y también a Aguichanta por estos 3 camiones cisterna. Siete de la mañana con 31 minutos. Paracha allichanta para mucha llaqtamasicuna che qariki kusikuna pakashariki chajarallanqaqkuna pajariki somaqta
Kainonche Hamoshan Eriki que Akira la donta chila que son más papa causa Ramoshan para chava. Son más chatariki wakin la papa Kaikushan Yariki Sarakuna Peseriki Apiki Tambobamba Yachtapa Karika Alin Tariki Parawan Kalpacharikushan. Vamos con más información, amigos oyentes. Vamos a hablar sobre vacaciones útiles 2026, en este caso de la Academia Preuniversitaria Siglo Verano, que está promoviendo la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Una gran posibilidad para aquellos chicos estudiantes de secundaria que ya están viendo la posibilidad de desarrollar sus estudios de carácter superior. Estamos en comunicación telefónica con Alina Guamaní para conversar sobre este tema desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Alina, muy buenos días. Sumajponche Cachun Campa. Natural, Javier, Gonzalo, Payaquitis, Pañañaico Natural, Maipiña Tarediction, Quasi Kiskamari, Summa Hatu Marcaricuita, Aparitimiquitis. Cosa pone Panachay. Cuéntanos, Alina. Bueno, estamos ya con la Academia Preuniversitaria, se ha hecho todo un lanzamiento. Entiendo que hay una muy buena aceptación de parte de los estudiantes, fundamentalmente los padres de familia. Desde día atrás han venido consultando sobre la Academia Preuniversitaria. Entiendo que incluso ya han llegado al límite de inscripciones y que, bueno, actualmente ya se vienen desarrollando las labores académicas. Así es, Turay Javier, el día lunes hicimos el lanzamiento o la apertura de esta Academia Preuniversitaria junto con la Academia de Vacaciones Útiles, lo llamamos así, en donde se ofrecen cursos de razonamiento matemático, verbal, ajedrez, fútbol y vóley para estudiantes de primaria. Por otro lado, tenemos la Academia Preuniversitaria específicamente para estudiantes de secundaria. Y así es, hemos tenido pues una cantidad de padres de familia que venían a inscribirse y lamentablemente para quienes ya vinieron recién ya no hubo espacio, porque también nosotros hemos previsto el tema de la logística, las sillas, las mesas, el espacio mismo de acuerdo a la cantidad de inscritos que teníamos hasta el día miércoles, así como se había comunicado, ¿no?, con cada uno de los papás en su momento también. ¿Cuántos, usted tiene el número exacto, cuántos estudiantes son los que se han inscrito? Así es, Turay Javier, tenemos casi 400 estudiantes inscritos, quienes ahorita están pues ya en clases desde las 8 de la mañana, ya ellos seguramente están en camino, alistándose para que puedan asistir a estas clases que a como estamos viendo se está desarrollando de manera exitosa. Perfecto, y en todo caso estamos beneficiando, o ustedes en este caso, con la Academia Preuniversitaria a casi 400 estudiantes que al igual que usted y muchos de la provincia, pues bueno, lo que anteriormente se hacía era viajar, por ejemplo, a la ciudad de Abancay, trasladarse a la región de Cusco, alquilarse un cuartito, un espacio y tratar de inscribirse a una de las tantas academias que se cuentan en estas dos localidades de la región sur del país y con ello postular a la universidad, ya sea en Abancay o ya sea en Abancay, y ahora la posibilidad es local, es decir, tenemos esta gran posibilidad de tener una academia preuniversitaria y que entiendo los costos son, creo que mínimos, y que se pueda desarrollar aquí en Tambobamba. Así es, Turay Javier, con esto se está cubriendo esa necesidad que creo que hoy en día se ha vuelto necesaria o importante también, el hecho de que los estudiantes de secundaria, más que todo aquellos quienes están cursando los últimos grados, tengan que prepararse en una academia. Lamentablemente sé que no debería ser así, sin embargo la educación se está desarrollando de esa forma a nivel nacional y los padres mismos sienten esa necesidad de que sus hijos no se queden atrás, porque hay otros padres quienes tienen la posibilidad económica, pues a sus hijos los llevan desde primer gradito y ya están en academias, ya en Cusco, en Abancay, en las ciudades más cercanas, como usted dice. Entonces, ¿qué pasa con aquellos papás? Pues sienten esa necesidad de que sus hijos también estén al día, que no se retrasen, porque al final de cuentas aquellos estudiantes quienes salen a las academias, pues en el rendimiento escolar en el año ellos tienen una nota, un rendimiento superior. Entonces por ello esa necesidad
y nosotros desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, el proyecto Familia, se está brindando ese espacio para estos estudiantes desde primer grado hasta quinto grado. Primero y segundo están llevando sus clases desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y son también temas preuniversitarios. Sin embargo, los docentes lo están desarrollando de manera amena, de manera más estratégica, para que estos estudiantes de primero y segundo ya se vayan acostumbrando a estos temas y esta forma de educación, ¿no? Que al final de cuentas, como entendemos, con una academia preuniversitaria y la educación básica regular es pues de alguna forma diferente. El otro se basa en competencias y en este lado las academias pues tienen que sí o sí aprender, memorizar todos los temas que se dictan. Entonces, de esa forma, Turay Javier, estamos también nosotros aportando a la población desde esa misma gestión y voluntad política, o esa visión de los políticos o de nuestras autoridades, del Consejo Municipal y de todos quienes conforman la municipalidad. Qué bueno, y hacer el reconocimiento a todas las personas que han visto esta necesidad y a través o desde la municipalidad están atendiendo esta importante necesidad que tienen los estudiantes para ver esta posibilidad también de ya con el futuro ver sus estudios de carácter superior. Alina, entiendo que se están trabajando por grupos, pensado también para esta posibilidad de postular a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Así es, justamente decíamos que los estudiantes de primero y segundo se están basando a los temas generales de la academia o de temas preuniversitarios. Ellos trabajan de 8 a 1. Por otro lado, tenemos a los estudiantes de tercero, cuarto y quinto, quienes ya se dividen por grupos, como usted dice, de acuerdo a la carrera que ellos quieren estudiar, y muchos de ellos hoy en día ya saben qué carrera quieren estudiar, entonces se matricularon en función a ello. Tenemos bastante demanda en el grupo A, que son carreras de ingeniería. Tenemos bastantes estudiantes en este grupo, también en el grupo B, que son estudiantes quienes quieren estudiar medicina humana y todas sus variantes, y en el grupo C y D pues tenemos aquellos estudiantes que quieren desarrollar sus profesiones en el tema social, ¿no? Entonces de esa manera pues se está desarrollando. Ellos, estos estudiantes del tercero, cuarto y quinto que están en los grupos, tienen un horario un poco más estricto, porque creo que Turay Javier, una vez que salimos del colegio, nuestra vida se vuelve así, se vuelve una gran parte de nuestro tiempo al estudio, al trabajo. Entonces, justamente por ello se ha aperturado el horario desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y en la tarde desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Entonces, de esa forma también, con la exigencia, las propuestas de los padres de familia, pues se ha aperturado este horario para ellos. Y los docentes también, Turay Javier, la mayoría son reconocidos en las academias de Cusco, vinieron de Arequipa también, de Lima tenemos. Entonces, de esa forma, Turay Javier, y justamente con la satisfacción de que los papás, esta vez no más papás vienen a inscribir, porque nos dicen de que el año pasado con la academia ha mejorado bastante su proceso de aprendizaje. Los resultados que ahora lleva a sus papás desde el colegio pues es satisfactorio, tanto para los papás, tanto para también nosotros quienes estamos en el equipo de esta academia. Nuevamente, Alina, el reconocimiento desde nuestra estación radial por esta importante iniciativa que tiene la Municipalidad Provincial de Cotabambas. Entiendo que también hay otras municipalidades que están desarrollando acciones similares, a ellos también el reconocimiento. Alina, bueno, solo un último llamado, creo yo, para los padres de familia a que puedan enviar a los chicos a la hora exacta, bien alimentados, para que de esa forma puedan reforzar y participar de esta academia preuniversitaria. Así es, Turay Javier. También indicar de que en la asistencia, nosotros como siempre lo hemos hecho, una vez que se falta 2 veces, siempre llamamos a los papás, pero también depende mucho que los papás hagan seguimiento a los hijos, porque al final la responsabilidad es de ambos, es de los papás, quienes se tienen que preocupar en hacer el acompañamiento desde casa al estudiante, y de nosotros quienes aperturamos pues este tipo de espacios con docentes en la academia misma. Entonces, hagamos un trabajo conjunto
punto, ñañaykuna turaykuna, wawaykichistaka siempre kushkapuni yachaspa imayna kashan notan hamushanchu manachu, tempranotachu chayamushan, qankuna tempranota seguramente kacharimushanki, ichaqa paykunaqa tal vez imata ruwaspapacha tardeta hamushan, chaykunata ñañaykuna turaykuna qatipamuychis wawaykichistapi hina kushkamanta llank'aspaqa kay llaqtanchis t'ikarinqa maynanchis wawanchiskunapas universidadkunaman estudiarinqaku, chaywan riki ñuqanchis llaqtayna t'ikarisunchis ñawpaqman puririsunchis. Muchísimas gracias, Turay Javier, gracias por el espacio. Gracias a ti, Alina. Topaconanchis Camaña. Topaconanchis Camaña. Carnaval pecha. Panachay Alina, carnaval pecha riki Tambobamba llaqtapi topaykusun. Sábado tamuichis ñañaykuna turaykuna chaytapas con karisanaña wajarikuyta hamuichis kay Tambobamba llaqtanchis prix maqta takirisunchis pukllarisunchis kusillariki tusurishasunchis hamuichis ñañaykuna ama con karispalla ñuqapi ñan kay piña kay qhashwanchikkunata yuyarishamni kunan kay sábado sumaqta takirinaypaq riki contrapunto nispakunapi takirinanchispaq. Cosa pone Panachay. Kainawata rikuyki chalwawachup achayoqta. Kunanwata kainaka punchaylla riki domingos culturalespe akira p'achayuqtañataq rikuyki. Sábado punchayri ima p'achayuqtaq kanki. Tambobamba p'achayuq kaypita kashas punchayqa kashasaq riki Turay Tambobamba p'achayuqñataq kunanqa. Kusachapone may puka kaqchawanchu churakunki lasi chankaniki qomer chawanchu kallantaqmi riki kay morado chapis munaycha riki may qichanwantaq p'achakunki. Morado chawan es p'acharukusaq. Achacha kamarika, munaychata riki. Fotochata apiki fotoykuykiman. Ari Turay suyakuyki. Cosa pone panay. Sábado ponchaykamaña entonces, topakusoña. Topakusoña. 7 de la mañana con 43 minutos. Y se viene el lanzamiento del carnaval El Ticapayana, Patrimonio Cultural de la Nación. Y este lanzamiento, amigos oyentes, se va a desarrollar ¿dónde? En Tambobamba. Chipicherki la estamos con la topaicoso. De la mañana con 45 minutos y el carnaval está a la vuelta de la esquina. El día de ayer en Tambobamba se ha hecho ya lo que viene a ser el pago a la Pachamama para que los carnavales de nuestra provincia se desarrollen de la mejor manera, de la mejor forma, ¿no? Y hablando de los carnavales de la provincia de Cotabambas, específicamente de Tambobamba, esta es la programación, mucha atención. El día de ayer, vuelvo a reiterar, pago a la Pachamama. Este 24, la apertura del carnaval cotabambino, 9 de la mañana en Tambobamba. Van a participar todos los distritos, por si acaso, ¿eh? El 3 de febrero, concurso de cachuas y puchero por sedes. Y lógicamente nosotros como Radio Surfui vamos a estar ahí presentes. El 5 de febrero, concurso de compadres. 7 y 8 de febrero, competencia hípica.
11 de febrero, concurso de cachuas de adultos mayores y Omapet en el barrio de Tambobamba. 12 de febrero, concurso de comadres, 9:30 de la mañana. 15 de febrero, Pasacalli, concurso de danzas, dice barrios, instituciones y comunidades, etapa distrital. 16 de febrero, reencuentro en Mama Poroto Pampa, el Ticapayana. El 18 de febrero, concurso de cachuas final intercomunidades. 21 de febrero, concurso de cachuas carnavalescas, etapa provincial. Concurso de danza carnavalescas, etapa provincial. Concurso de danza carnavalescas interregional, es decir, es el encuentro provincial, regional y en este caso nacional del carnaval de nuestra provincia de Cotabambas en Tambobamba. El Ticapayana 2026. 7 de la mañana con 47 minutos y atención, la Municipalidad Distrital de Akira también está invitando al Pukyay Aquireño 2026, Día de Compadres. Esto con el objetivo de revalorar las tradiciones culturales y también que se pueda fortalecer la identidad en el distrito de Akira. Así que atención con esta invitación a toda la población en general para que puedan participar del concurso de muñecos por el Día de los Compadres Aquireños. ¿Ah? La fecha es este jueves 5 de febrero a las 9 de la mañana. El lugar va a ser en la Plaza de Armas. Si usted quiere las bases del concurso, amigo oyente, puede entrar al Facebook de la Municipalidad Distrital de Akira. Ahí están las bases adjuntas para que pueda participar de este Día de Compadres. Y dicen, quien lo vive es quien lo goza. Así que vengan y disfruten de las fiestas aquireñas llenas de tradición y bueno, con la nueva generación, dice, al servicio del pueblo. Akira, la tierra del jajajársel, destino agroturístico. ¿Usted lo ha vivido, lo ha gozado, Gonzalo? Sí, claro que sí. Ha estado en Poroto Pampa, ¿no es cierto? El año pasado estuvimos ahí en Mamá Poroto Pampa, increíble. Hicimos una transmisión en vivo también con todos los asistentes. Este año seguramente nuestros compañeros también van a estar dando la cobertura. Así que invitado, esto, o sea, al menos ¿sí? los que no han vivido esta experiencia, al menos los jóvenes sobre todo, quizá, que la vivan una vez en su vida, para que sepan lo que es el Ticapayana. Yo creo que todo cotabambino es tarea esto, de vivir el Ticapayana, sí o sí. Si no ha vivido el Ticapayana, si no ha ido a Mama Poroto Pampa, pues bueno, tiene que replanteárselo. Y también que conozca un poco la historia de cómo se da, ¿no? El Ticapayana, cuál era la, digamos, no sé si llamarlo tradición, pero cuál es la historia que se cuenta a raíz del Ticapayana, de cómo se hacía pues rapto de chicas, ¿no? Antiguamente, así que sería bueno que conozcan un poco de la historia y que puedan participar también del Ticapayana para que conozcan un poquito más de su cultura. Perfecto, y hablando de carnavales, porque todo el Ticapayana está englobado con el tema de los carnavales, y tenemos también la programación de los carnavales mareños 2026. Mucha atención, el 20 de enero se desarrolla el pago a la Pachamama, como este tipo de actividades, el pago a la tierra, el pago a la Pachamama se desarrolla en carnavales. 24 de enero, participación en el lanzamiento del Ticapayana Cotabambas, lanzamiento y promocional del Huaracanacoy 2026. Ayer en Cana se ha desarrollado la batalla denominado Charaje, y el 5 de febrero se va a desarrollar en el distrito de Mara el Tupay Compadres y Festival Hípico en Cochapata. El 7 de febrero, Festival Hortofrutícola Huaylayuc 2026. Luego se viene el 21 de febrero, participación del concurso de danzas y cachuas Ticapayana 2026. 26 de febrero, Festival Hípico Distrital. El 8 de marzo, el cuarto Festival Hortofrutícola Mara. El 15 de febrero, segundo Festival Hortofrutícola Apumarca. Y el 12 de febrero, Tupa y Comadres Uñachuta y en Arcospampa. 15 de febrero, Pasacalle, gran concurso de danzas cachuas 2026. Esto va a ser en la Plaza de Toros del distrito de Mara. 16 de febrero, Huaracanacuy 2026, Apupito y Orco. Bueno, hay algunas de las actividades que lógicamente no comparto, pero bueno, son parte de las manifestaciones culturales, ¿no? Como esta actividad del Huaracanacuy que se va a desarrollar en Pitu y Orco. 18 de febrero, concurso de Cachinchiguas. Esto va a ser en Pisacasa,
Y con eso estamos cerrando las actividades del carnaval en el distrito de Mara. Bueno, justo quería hacer un stop ahí, Javier, porque escuché que el 16 de febrero es el Guaracanacuy, ¿no? Sí. Tengo entendido que esta es una actividad donde se agarran a piedrazos en el cerro. Le cuento que ayer se ha desarrollado en la región de Cusco otra actividad similar, ¿no? El charaje. ¿Esto de qué trata? Que es prácticamente lo mismo, ¿no? ¿A piedrazos? A Guaracana, claro, Guaraca limpio. Pero ¿cuál? Yo no, bueno, son tradiciones, no sé, pero no comparto ese tipo de actividades, ¿eh? Que se estén agarrando a piedrazos en un cerro para demostrar qué o qué. Sí, pues, o sea, no piensan un poquito, quizá, y esta es una opinión personal, ¿no? No va nada en contra de las tradiciones ni la cultura, pero como sociedad, año a año, década a década, vamos evolucionando, ¿no? Entonces, si seguimos en lo mismo, y en este caso particular, exponiendo nuestras vidas, cuando quizá detrás nuestro hay familias, hay niños, hay niñas que dependen de nosotros, y no tengo mejor idea que agarrarme a piedrazos en un cerro por una tradición que alguien en su momento inventó. Y reitero, ¿no? O sea, no es que esté en contra de la cultura, las tradiciones del pueblo, sino que como sociedad tenemos que evolucionar, amigos oyentes, ¿eh? No porque lo hacían los ancestros o los antepasados, quiere decir que nosotros mantengamos viva esa cultura. Yo no comparto que nos estemos agarrando a piedrazos y, como te digo, exponiendo tu vida, cuando quizá tú te cae un piedrazo que te imposibilita tal vez trabajar en un futuro, y tienes una niña o un niño detrás tuyo que depende de ti. Entonces hay que tratar de dejar de lado. Una vez más digo, es una opinión personal, y yo los invito a ustedes, amigos oyentes, también, que a través del Facebook o del WhatsApp puedan indicarnos qué opinan acerca de estas tradiciones como el Guaracanacuy, si todavía deberían seguir vigentes, si están en contra, si están a favor. Yo he dado mi opinión personal, que no me parece, no estoy de acuerdo. Bueno, perfecto, son opiniones, y definitivamente lo que por ejemplo ha ocurrido ayer en Canas, en Charaje, varios heridos, vi 3 por lo menos, que estaban llevándolos en ponchos, uno con el pie prácticamente roto, con el pie roto. O sea, imagínese, póngase en esa situación de esa persona, ¿no? Que usted sea padre de familia y que haya salido herido. El pie no se va a sanar de un día para otro, ¿ah? ¿Cuántos meses? Incluso hasta se puede hablar de un año hasta que uno se recupere medianamente, porque claro, un pie roto no se va a recuperar y luego ya usted está operativo al 100%, no, va a tener ahí las secuelas, ¿no? Entonces, en vez de quizás desarrollar este tipo de actos que van porque es prácticamente una disputa entre una localidad y otra localidad, ¿no? Que esta disputa podría cambiar en relación a cachuas, una disputa de cachuas, una disputa de danzas, ¿no? Que sería mucho más atractivo, ahí en Pituyorco, imagínense, ¿no? En vez de una actividad ¿Quién donde tiene la comunidad más limpia de repente, ¿no? Claro, no sé, se me ocurre cosas así, no agarrarte a piedrazos en un cerro para probar tu valor. No, eso creo que habría que ir evaluando, ¿no? El año pasado también lo hemos manifestado ya este tema, ¿no? Sí. No comparto este tipo de actividades. Y lo otro que sí, definitivamente va en contra de las manifestaciones culturales, es el hecho de que en Cunca, ahí arriba, Guaracochacona, y los digo a todas esas personas que se conglomeren en esa zona, porque en Cunca detienen el tránsito, todo el tráfico, porque uno está yendo así a hacer sus actividades, está yendo a Cusco o está yendo a Chalhuahuacho, viceversa, donde sea que esté viajando, y ahí los señores se paran y comienzan a cobrar a los vehículos, y todos los vehículos que desean pasar tienen que hacer su aporte, porque yo lo he vivido y por eso yo lo digo y por eso yo lo manifiesto, y no digan de que no, eso era, no, yo lo he vivido, me ha tocado estar en ese punto porque yo también estaba trasladándome hacia otro punto, y las personas muy prepotentes cobrando prácticamente a las personas que transitaban por ese punto. Entonces, eso sí, yo definitivamente lo condeno. Bueno, a mí me gustaría realmente escuchar también la opinión de los oyentes, ¿no? Y toda opinión se respeta, si está a favor o en contra de este tipo de actividades, se respeta. Pero quisiera saber, ¿no? Hacer un testeo de repente de nuestra provincia de Cotabambas. ¿Qué opina usted
si se debería continuar con estas actividades como el Guaracanacuy en nuestra provincia. Tienen ahí el Facebook, la transmisión en vivo en estos momentos a través de comentarios. Pueden indicar si están de acuerdo, si no están de acuerdo, se respeta igual. Y también por el WhatsApp de la radio, 974782420. 974782420. También los nos queremos pueden escuchar. llamar, nos pueden llamar también. También pueden llamar. No, y se no. respeta la opinión. Acá Claro. no vamos a estar jugando, se respeta. No le vamos a decir cómo, no. O sea, son opiniones personales y en función a esas opiniones también tenemos que ir trabajando, ¿no? Bueno, ya nos comentan por ahí, Alfredo nos dice esa costumbre, no estoy de acuerdo, el charaje, dice. Bueno, el charaje, ¿no? El tosto, vas a tirarte piedras, se rompen la cabeza. Van con, ¿usted conoce la chicharra de la bicicleta? Sí. Eso amarran a la punta incluso de la guaraca y con eso se dan, se abren la cabeza. Eso no creo que es una manifestación cultural, por ejemplo, en esa localidad de Cusco. Bueno, algo que sí rescato es el tema del Guaracanacuy que se desarrolla en el distrito de Coyllurqui. ¿Usted ha estado en esta actividad del Guaracanacuy en Coyllurqui? Porque hacen lo siguiente, hacen Guaracanacuy pero de la siguiente manera, agarran frutas, puede ser... En los casos que he visto, agarran durazno, el durazno que todavía no está bien maduro, y hacen una competencia, ¿no? Porque uno agarra la guaraca con la fruta y hay otra persona que está al otro lado, sí, y se dan ¡pum!, ¿no? Tiene que estar parado para que reciba, ¿no? Porque acá es prueba de puntería, hacen prueba de puntería. Y bueno, es atractivo, ¿no? Porque al final es gracioso, porque al final sí duele relativamente, pero eso no te imposibilita, ¿no? No te lesiona, ¿no? Claro, no te lesiona. En el distrito de Coyllurqui, Gonzalo, esta es la programación que tenemos. Vamos a ver con la programación de Carnavales Citicapayana 2026 para el distrito de Coyllurqui. El 5 de febrero, jueves 5, se celebra Compadres, concurso de muñecos. El jueves 12 de febrero, Comadres, concurso de danzas y casguas a nivel distrital. El sábado 14, Ticapayana en Pomañota. Domingo 15, el Ticapayana en Acajata, Pampa. Y el 22 de febrero, el gran remate de carnavales. Así están las celebraciones para el distrito de Coyllurqui. Bueno, ya están también, Javier, algunos manifestándose a través de comentarios. Por ejemplo, Juana Lunas, un abrazo para Juana Lunas. Dice, yo tampoco no estoy de acuerdo que se agarren a pedradas. Bueno, son opiniones, tampoco está de acuerdo con este tipo de actividades que hoy en día pues le llaman culturales, ¿no? 974-78-2420. 974-78-2420. Sí, tengo algunos comentarios también. Un saludo para Kat Arredondo. Katy, gracias por la sintonía. Dice, excelente programación, felicitaciones, bendiciones, nos dice. Katy, no sé si este año puedo tomarte algunas fotos, ¿no? Tenemos con la cámara, estamos con On Fire, ¿no? On Fire con las fotos porque, bueno... Para promocionar el carnaval del distrito de Akira. Ay. Sí, podemos ir. A ver si por interno o al WhatsApp de la radio nos escribe Katy para hacer las coordinaciones y hacer unas fotos promocionales del carnaval del distrito de Akira. Rafael Armas nos dice buenos días, saludos desde Lima, gracias por la sintonía. Alfredo Salazar dice, a ver, ¿qué dice? Esa costumbre no estoy de acuerdo, el charaje son... no voy a decir todo, bueno, las personas que quieran leer todo el comentario lo leen, ¿no? Juana Lunas también está en contra, hay otra persona que también nos escribe, creo, Gonzalo, ¿no es cierto? Dante Farfán. Sí, bueno, se respetan las opiniones de todos, ¿no? Hay costumbres y tradiciones que, como le digo una vez más mi amigo Dante, no por ser costumbres y tradiciones tienen que seguir actuales en pleno siglo XXI, ¿no? Imagínense, la esclavitud antes era permitida. Sí. ¿No? Sí. O sea, lo veían como algo normal. Sí, estaba normalizado. Y a veces yo le pregunto si hoy en día le parece bien tener esclavos a su disposición, ¿no? Entonces, particularmente, como le digo, el hecho de estar agarrándose a piedrazos en un cerro, exponiendo la vida, no me parece nada bueno, nada correcto. Pero igual, bueno, se respetan las opiniones de los amigos oyentes. Y bueno, Arredondo Cat dice, bueno, ya que se abre opiniones, realmente no comparto muchas cosas de nuestras supuestas tradiciones que se prestan a transgredir al ser humano en todos los aspectos. Bueno, seguramente usted también tiene su opinión, seguramente usted también tiene su forma de pensar. Bueno, es lo que nosotros muy particularmente lo manifestamos. Ojo, no estamos hablando como estación radial,
Estamos hablando como personas. Javier Chejia, Gonzalo Huirce, ¿ok? Muy bien, 8 de la mañana en punto, pero vivamos los carnavales de nuestra provincia de Cotabambas, el Ticapayana en cada uno de los distritos. 8 de la mañana en punto. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Hola colegas, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Probando el micro, por supuesto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Falta soplar. 8 con 1 minuto. ¿Cómo están, amigos oyentes del informativo Huillaricuy? Y rápidamente nos vamos al bloque deportivo. El esperadísimo bloque deportivo. No sin antes enviar un saludo cordial a todos nuestros amigos oyentes en las diferentes localidades y distritos donde Javier ya se viene preparando para se viene el carnaval. Ticapayana, ¿no? Se viene el Ticapayana. Justo en instantes conversamos por interno sobre el tema del Guaracanaco, ¿ya? Una actividad que particularmente yo lo dije y lo vuelvo a manifestar, no estoy de acuerdo. Que vayamos y nos agarremos a pedradas. No estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que cada persona tiene una opinión al respecto, ¿no es cierto? Y hay muchas personas que van a estar a favor también. Ese tema ya creo que es cuando no habíamos evolucionado todavía. Parece la era de los nómades, que se agarraban a pedradas o disputaban algún bien, ¿no? Pero bueno, eso ya debería quedar en el olvido. Quizás cambiar, ¿no? Porque justo decía, ¿no? Al final es una disputa entre comunidades, pero esta disputa, ¿por qué no lo cambiamos con una disputa de danzas, por ejemplo, ¿no? Una disputa de cachuas, ¿no? ¿Qué comunidad canta mejor? ¿Qué comunidad cachua mejor, no? Cultural, sí, en el buen sentido de la palabra, porque claro. Ellos también le dicen cultural a ese tema, pero sí, no pues, es cultural, pues, porque sí. Agresión es agresión, violencia es violencia, y eso debemos evitar en todo momento. Y lo han dicho en algún momento, William, de que, por ejemplo, cuando hay una persona que fallece, que muere en este tipo de actos, pues bueno, es un año bueno, lo dicen, ¿no? Una persona que muera no es bueno. A ver, que te toque a ti, digo bueno, sí, yo, pues, imagínate, o ¿no? a un familiar, o a un hijo, o a un papá, ¿no? Pues eso ya deberíamos desterrar esos temas realmente que generan mucha violencia. Eso no es cultural, amigos oyentes. Para nada es cultural. Sí, pues. Bueno, pero igual pasa con el famoso Tacanacuy también. Bueno, pero eso tampoco es también, cultural. Si vamos por esa pues, línea, tampoco es cultural, mi estimado Javier. Yo sé que tienes tus raíces ahí, o tus costumbres, tus tradiciones en Chumbivilcas, pero también, eso no me parece. Hay otro que sí no me parece, que es el charaje, también, canas, claro. el tocto. Y ya eso ya como que un poco degenera, creo, ya las manifestaciones culturales, creo pues, yo. Hay que tener mucho cuidado, la violencia genera más violencia. Pero William, estamos nosotros como estación radial haciendo toda la promoción de los carnavales de nuestra provincia de Cotabambas. Así es. Sí, y nos toca ir al Ticapayana. Bueno, a usted, don William, le toca ir al Ticapayana, junto a don Guillermo Richarte. Estará ahí junto a Henry Borda y toda César Loaiza. El grupo, ¿no? El equipo de comunicaciones de Radio Surfu. Y así estaremos en el Ticapayana. Atento a William Guamán, porque va a estar con las cámaras. ¿Ya? Y bueno, don William, pues bueno, ha tomado las mejores fotos en toda la historia de Radio Surfu. Como los mejores tiempos. Sí. Al desprecio. Este año le toca. Al desprecio. Sí. Sí, son fotografías. Es un arte eso, ¿no? Eso es arte. Claro, eso es talento. Eso es un don. Experiencia don William, también, ¿no? Ya eso es lenguaje fotográfico. Así es, amigos oyentes. Gracias, William. Adelante. Bien, perfecto, vamos con la información deportiva, amigos oyentes. Claro, siempre es bueno hablar de temas coyunturales, ¿no? Esto del charaje, este tema, digamos, de que genera violencia, sin duda debemos evitar en todo momento. Vamos con la información deportiva. Bueno, amigos oyentes, es importante destacar que ya dice la página oficial del Universitario, llegaron los goles, dice a la U. Secou Gassama arribó al Perú para sumarse al Universitario de Deportes. Sigue reforzándose el cuadro crema, increíble, hay buen presupuesto, pues, ¿no? Cuando tienes dinero, puedes hacer muchas cosas, sin duda que sí, pero manejándolo responsablemente. Efectivamente, como ya hemos indicado, este es un delantero que también va a sumarse al ataque del Universitario de Deportes. Secou Gassama ya arribó al país, va a sumarse a los entrenamientos del Universitario de Deportes, donde está Alex Valera, no tiene delanteros interesantes también. Lo cierto es que este es un delantero español senegalés, ¿no?
Sekou Gassama. Recordemos que el técnico de la U es español, ¿no? Entonces por ahí seguramente está trayendo jugadores de su interés también, porque claro, si a ti te dicen, oye, tú me tienes que sacar campeón a este equipo, tienes que rodearte con los mejores y tienes que llevar también a los que mejor confías, si quieres te pueden a contribuir y ayudar a alcanzar ese objetivo. Eso seguro me está pasando con este técnico Rabanal. Universidad de Deportes recibe, una grata noticia en la noche de ayer, ¿no? Porque ya su plantel se completa para la noche crema, dice la información. Lo cierto es que Sekou Gassama, delantero español senegalés, arribó a la capital limeña y fue recibido por la delegación merengue en el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Bueno, se suma a los entrenamientos entonces de la U, bien por este delantero. 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos. Vamos con más detalles en el ámbito deportivo. Bueno, hay partidos que se han jugado. Ayer, por ejemplo, la U también jugó un partido amistoso, venció 3-2 al Melgar. En el global, juegan 30-30. Son partidos amistosos de preparación. Aunque muchos lo toman como triunfo, ¿no? Importante, claro, sumar hacer goles, ver al equipo rodar ya es importante para los entrenadores y también para los jugadores, ¿no? Resulta que este fin de semana, el 24, se tiene la noche crema, ¿no? Viene la U Católica de Chile, así es, para este evento grande y de magnitud con lo que va a significar la presentación de la noche crema. Lo mismo pasa con el cuadro del Alianza Lima, que también se va a presentar precisamente en la noche blanquiazul este 24. Había un choque ahí de horarios, van a tener que alternar seguramente, o cómo lo harán. Lo cierto es que la U va a jugar este fin de semana. Bien, por los cuadros compadres que vienen alternando, por supuesto, también, y buena participación en el cuadro, en este campeonato que se viene próximamente. Vamos con más información, atención. Antes vamos a hacer una pausita para volver. En breve ya se vienen las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Antes, por supuesto, vamos a cerrar la información deportiva. Sorpresa, Brian Reina fue ofrecido al Sporting Cristal para la temporada 2026. Universitario tomó también tajante decisión sobre la nacionalización de Riveros y Di Benedetto, que ya están también pendientes de esta nacionalización. Se confirmó también el canal que va a transmitir los partidos de la Liga 1. Va a ser la Liga 1, ¿no? Va a continuar. Decían muchos que va a ser Movistar, pero hay cambios ahí que se van a desarrollar. Hoy hay partidos por la Champions, amigos oyentes, atención, tenemos partidazos por la Liga de Campeones, precisamente en lo que va a significar a la presentación también nuevamente del cuadro azulgrana, le llaman, ¿no? Al cuadro del Barcelona. Partidos de hoy en la Champions League, Galatasaray enfrentará al Atlético de Madrid, vaya partidito 12:45. También el Eintracht Frankfurt va a enfrentar al Karabakh a las 12:45. A las 3 de la tarde la Juventus se enfrenta al Benfica. A las 3 de la tarde también el Newcastle enfrentará al Eindhoven. Esto lo van a transmitir a través de ESPN 6. Atención, Javier, que te gusta la Champions, para poder apreciar estos encuentros. Más partidos por la Champions League. También, atención, amigos oyentes, 100 horas de la tarde a las 3 también se enfrenta, atención, el Newcastle ante el Eindhoven. Juventus ante el Benfica, buenos partidos. El Chelsea enfrentará a Pafos FC. El Bayern Múnich jugará con el Saint Gilloise. El Atalanta enfrentará al Athletic Club, ¿no? A las 3 de la tarde. En el partido de fondo, sin duda, va a ser el de Serbia-Praga, que va a recibir al Barcelona. El Marsella también enfrenta a Liverpool. Imparable Liverpool, está jugando bien. Y es uno de los equipos favoritos para alzarse con la Liga de Campeones. 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos. Vamos con el detalle de más notas, amigos oyentes, en el bloque deportivo. Importante destacar también precisamente este tema sobre la incorporación, parece, de Brian Reina, que ha sido ofrecido al Sporting Cristal. Esta información sale de medios de comunicación a nivel precisamente del ámbito nacional.
más que del extranjero, pero aunque el Sporting Cristal todavía no dijo nada, lo cierto es que parece que se va a romper el mercado de pases, con el extremo peruano que vale €1 millón, nada más y nada menos. Sporting Cristal va por el batacazo, ¿no? Y apunta el fichaje del futbolista peruano para reforzar su ataque con miras a la Liga 1 y también la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. Bueno, se viene Brian Reina al fútbol local, muchos están volviendo, ¿no? Volvió Advíncula, parece que vuelve Brian Reina, volvió Aquino, volvió también en su momento Paolo Guerrero, ¿no? Volvieron varios juegos como Sergio Peña también, que estuvo en Europa, ¿no? ¿Le va a dar nivel al ámbito, digamos, al fútbol nacional? Sí, sin duda que sí, sobre todo si son nacionales, ¿no? Eso es importante, porque ahora recordemos que de acuerdo a la última disposición de la Federación Peruana de Fútbol, se va a jugar con 7 extranjeros en cancha para los partidos de la Liga 1, no nos parece, pero bueno, así es la disposición, tenemos que continuar en este propósito. Vamos con más información en el ámbito deportivo, sin duda. También es importante destacar que luego del partido, precisamente, que tuvo el cuadro del Universitario, amistoso, es cierto, ayer ante el Melgar, se sacaron varias conclusiones. Melgar también se llevó varias conclusiones de este encuentro, básicamente el técnico. Eso es importante para, por supuesto, también darle rodaje a su equipo. Fichajes de la Liga 1, atención, bueno, como habíamos indicado, todavía están llegando varios jugadores a los diferentes clubes, ¿no? No se ha cerrado el mercado de pases, ahí está, con la posibilidad de seguir incrementando plantilla, ¿no? A varios jugadores. Bueno, teniendo en cuenta que algunos equipos ya además han culminado en mejor posición la temporada pasada, van a tener, además del torneo local, que afrontar partidos internacionales, ¿no? De la Liga 1, y resulta sin duda importante la fecha de cierre del mercado de pases del fútbol peruano. Para ellos, por supuesto, ficha para la Liga 1, bueno, hay mucha ventaja, ¿no? Que se transfiere precisamente para el mercado de pases que se va a cerrar próximamente y que va a ayudar a mejorar sin duda el nivel de juego de este torneo de la Liga 1, que empieza ya a fines de este mes. Sí, que no hay ningún inconveniente. El tema era que parece que lo de la Liga 1, bueno, iba a ser transmitido por otra entidad, ¿no? Ahora va a continuar con Liga 1 Max, era, ¿no? Así es, va a continuar, han ratificado ya este tema y seguramente se va a dar así, ¿no? Para los amantes del fútbol de torneo local. 8 de la mañana con 13 minutos, 8:13, tenemos Chinchilico hasta las 8:15 para dar paso precisamente a las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. Ya se está alistando, sin duda, Lisbeth Saldívar, pero vamos con las últimas informaciones deportivas. Franco Navarro, que es directivo de la Alianza Lima, dijo sobre su pretemporada en el Alianza Lima, dice que ha sido una de las mejores en las que me ha tocado estar, dijo Franco Enrique Navarro. Bien, como ahora hay cierta solvencia económica en la Alianza, se han ido pues a Uruguay, han hecho su gira y eso les ha ayudado muchísimo, ¿no? Para poder reforzar, digamos, el planteamiento de su nuevo técnico, ¿no? Además también ver a nuevos jugadores, aunque al inicio no estaba bien el rodaje, pero en el transcurso del tiempo han ido mejorando. Indudablemente que sí. Bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana. Como habíamos indicado, van a recibir al Inter de Miami en el partido amistoso, en el partido de la noche blanquiazul. Es un partido de gran nivel. Bueno, es un amistoso, es cierto, pero es un rival de buen fuste, ¿no? Como dice Chinchilico, de buen fuste, para poder sacar dudas y por supuesto ya afinar lo que va a significar la presentación y también el titularato de algunos jugadores en el torneo próximo que se viene. 8 de la mañana con 15 minutos, 8:15, punto final al bloque deportivo, amigos. Los invitamos todavía a continuar en la programación de nuestra emisora. Precisamente se vienen las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional en la voz de Lisbeth Saldívar. Vamos a precisamente entrar en contacto con nosotros, será hasta el día de mañana en este mismo horario en el bloque deportivo. No nos corten, todavía vienen las primeras planas.
Uyaricui. Primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. De la mañana ya con 16 minutos. Qué rápido pasa el tiempo, amigos oyentes. Ya estamos con Lisbeth Saldívar en las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. ¿Cómo está, Lisbeth? Buenos días. ¿Cómo estás? Seguramente bien abrigada. ¿Cómo vamos? Bien abrigada. ¿Cómo estás, William? Buenos días, Javier, Gonzalo. ¿Cómo están por ahí por la cabina número 1? Sí, acá en la cabina número 3 estamos, el astro sol todavía no se asoma, está nubladito. Creo que va a continuar las lluviecitas. Anoche llovió, casi toda la noche. Bueno, estamos en la temporada, ¿no? De lluvias. Sí, por ahí también, me imagino que sí, la lluvia te acompañó la noche. Sí, la noche, también ahora en la madrugada un poco, pero el cielo está nublado, ¿no? Como dice Condemaita, el cielo está nublado, parece que va a llover, ¿no? El día anterior. Sí, de todas maneras, esta lluviecita está bien. Bienvenida la lluviecita, al menos para nuestros hermanos del campo, necesitamos para la papita, el maíz, las habitas, la quinoa, requerimos la lluvia. Muy bien, tenemos ya los diarios entre manos, Willy. Vamos, Lisbeth, vamos con las primeras planas. Sí, por supuesto. Empezamos con el diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo, el diario justamente de nuestra región de Apurímac. En su portada para hoy, UNAMBA plantea 10 nuevas carreras profesionales clave para el desarrollo. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, presidido por el rector Wilber Jiménez, en sesión extraordinaria el 20 de enero, priorizó en agenda la creación de 10 nuevas carreras profesionales. La iniciativa busca responder de manera estratégica a la demanda laboral y al desarrollo socioeconómico de Apurímac y del país. Del mismo modo, el diario El Chasqui en su portada, en Información Nacional, Geri pide presentarse hoy ante la Comisión de Fiscalización para explicar reportes periodísticos. A ver el fondito, William, un poquito me bajas, por favor. Realizan primera jornada de reforestación en defensa del Santuario Nacional del Ampay. Del mismo modo, información en el diario El Chasqui. Hospital de Emergencia avanza con trabajos de contingencia. Otro diario también que está ya en circulación de nuestra región es el diario El Pregón, el diario de Apurímac. Agresor se fugó. Sujeto intentó asesinar a su pareja lanzándola del tercer piso, esto en Illanya. Una madre de 2 hijos se encuentra gravemente herida y fue trasladada al Cusco para ser operada tras sufrir agresiones físicas y un intento de feminicidio en la urbanización Tablada Alta, sector de Illanya, en la ciudad de Abancay. Qué pena realmente lo que ocurre en los hogares. Vamos con otro titular del diario El Pregón. Sujetos acuchillan a trabajador del INPE cerca de su vivienda en Abancay. Por otro lado, también ciudadanos sufren y empeora, dice, los colapsos de canales de evacuación de agua pluvial en Abancay. Mientras tanto, calidad de exportación, supervisión técnica a campos semilleros de quinoa en Andahuaylas. Vamos con otros diarios de circulación regional y nos vamos hasta la ciudad de Cusco, que nos trae en su portada también el diario El Cusco para hoy, miércoles 21 de enero. Puntualizan que en abril Proinversión debe tener listo el proyecto definitivo. Gobierno nacional anuncia que avanza el gasoducto para Cusco. Requerirá una inversión de $780 millones para la construcción de una tubería de 314 kilómetros de longitud desde punto KP-89, ubicado esto en Quemariato. Apenas tengamos, dice, el estudio, saldremos al mercado para concretar la posibilidad de tener una conexión física para el Cusco y las regiones de la Sierra Sur, señalaron desde MINEM.
Parte superior de este diario, crisis económica pone en riesgo atención de salud en hospital regional. Ayer, alta dirección y gremios del nosocomio puntualizaron que se arrastra desde gestiones anteriores una deuda de 16.382.000 soles y si no se cubre el déficit, el único hospital del Cusco colapsaría. En lo de la ciudad quedará sin servicio hoy. Entendemos que sí, ya desde horas muy temprana no hay elemento líquido en la ciudad de Cusco. 8:22 a.m, nos vamos con los diarios de circulación regional todavía y nos vamos hasta la región de Arequipa. Correo. A pesar que marcharon, nadie los atendió en la Municipalidad Provincial de Arequipa. Loncheritas sin permisos. Desde la gerencia de la comuna provincial afirmaron que sus unidades son informales y que los operativos continuarán. Asimismo, el Salud dejó de operar a todos sus pacientes. Le ponen fin a carrera de 12 candidatos en la región de Arequipa. Nos vamos con los diarios de circulación nacional. Presidente José Gerí acude hoy a comisión de fiscalización. El mandatario pidió la cita para responder sobre los temas tratados en las reuniones no registradas con el empresario chino Xi Yang. En entrevista justamente con medios nacionales descartó renunciar y dijo que se pretende distorsionar actos comunes y desestabilizar la presidencia. ¿Qué le parece? Bueno, no es tan frecuente escuchar de un presidente, ¿no? El hecho que le encanta comer chifa y que se vaya a esas horas de la noche o comprar sus caramelos chinos, ¿verdad? El MINEM saca al director de formalización minera que fue excluida del Reinfo. Recién se dieron cuenta. Vamos con la República. El presidente dice que fueron actos comunes, fujimorismo. AP y Podemos buscan salvar a José Gerí. Al menos 63 congresistas están a favor de la salida del mandatario, pero se requieren 78 firmas para autoconvocar a sesión de pleno de Congreso. El pacto político de gobierno considera que las reuniones clandestinas no pasan de un error y es suficiente con la investigación o intervención de la Comisión de Fiscalización y el fiscal de la Nación. ¿Qué tal, Fiscal Delia Espinosa postulará al decanato del Colegio de Abogados de Lima. También el diario Gestión, 8:24 a.m. Nuevo gobierno podría considerar una plataforma fiscal para subir ingresos. También debería trabajar en mejorar la fiscalización, considerar una reforma tributaria y llevar las leyes que generan gastos al Tribunal Constitucional. Las leyes que aprobó el Congreso con costo fiscal son un riesgo que el siguiente presidente tendrá que enfrentar en los próximos años, dice el Ejecutivo. También Gestión en su portada nos trae: consorcios podrán reducir multas si demuestran que Fiscalía acogió pruebas. El 22% de los CIU impulsarán compras y fusiones este año. Más información en el plano nacional. Pero 21, la tienda del amigo de Gerí fue clausurada el 6 de enero, pero después de la visita del presidente, una resolución de Indecopi le permitió seguir operando. Guantán frito. José Gerí dice que no habló por teléfono con el jefe de Indecopi desde el local de Yang, pero afirma que no recuerda con quién sí habló. ¿Qué le parece? Se olvida. Ahora sufre de amnesia este señor presidente. Atrapan al responsable del incendio en las Malvinas. Chorrillos arde en basura y en pleno verano. Vamos con otro diario, El Peruano. Enfatiza jefe del Estado, José Gerí: no le he mentido al país, ni he hecho ningún acto ilícito. Dijo así. Rechaza que se busquen distorsionar, dice, actos comunes, equiparándolos con conductas delictivas. Advierte intención
de desestabilizar a la presidencia y afectar, dice, el proceso electoral. El peruano también en su portada, nuevo sistema de alerta sísmica e iniciarán pruebas en los próximos días. Así están los diarios en circulación regional y nacional. ¿Y qué dice el Correo en su circulación nacional? Ahí está justamente el rostro del señor Geri, en este caso creo que subiendo a un bus. El Congreso a toda máquina contra Geri. Cada vez más bancadas apoyan la censura del encargado de la presidencia. APP Podemos emitieron ayer sus posturas críticas sobre las reuniones con el empresario Xiwan Yang y se sumaron al bloque de izquierda que exige salida del mandatario. Se estaría, cerca de lograr las 78 firmas para convocar a un pleno extraordinario. La Comisión de Fiscalización recibe esta tarde justamente la versión del vapuleado presidente. Parte superior del diario El Correo, al menos 12 muertos ya dejan lluvias en todo el país de lo que va 2026. ¿Qué dice Expreso también en su portada? Con este diario nos retiramos. Izquierda empuja censura y vacancia para sacar a Geri y controlar la transición. El presidente dice que no va a renunciar porque no ha hecho nada ilícito. Caos total, dice Expreso en su portada. El gobierno promulga decretos de urgencia contra minería ilegal. Mientras tanto, la ampliación de base naval del Callao fortalecerá al Perú. También, dice Expreso en su portada, la tormenta geomagnética más intensa de los últimos 20 años pone en alerta al país. Extorsionadores queman combi frente a Minca. Dueño no pagó el cupo. 8:28. Así están los diarios de circulación regional nacional para hoy 21 de enero 2026. Muchísimas gracias por la atención. Conmigo nos reencontramos a las 9 de la mañana en La Chambita, 10 de la mañana en Rumbo al Mediodía. Y no se olvide, actualizamos la información en Surfo y Noticias. Muchas gracias. Buen día. Perfecto, Lisbeth, muchas gracias por la información. Gracias por las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional. 8:29 ya, amigos oyentes, llegamos también a la parte final del informativo Willaricui y sin antes enviar un saludo a todos los que nos sintonizan precisamente a través del Facebook de la radio también. Estamos a través de la señal habitual en los 810 de la amplitud modulada, en los 102.7 de la FM, llegando hasta las diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabamba. Punto final a la información. Punto final a los espacios también que ofrece nuestro informativo Willaricui. Hoy los acompañó Gonzalo Wirz, estuvo Javier Echejia, William Guamán, Lisbeth Saldívar y por supuesto también nuestro colega David Ortiz en la producción. Con nosotros será hasta el día de mañana, amigos oyentes. Que tengan buen día. Nos vemos en el mismo horario. A partir de Radio Surfui, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.